teología se hace desde una perspectiva, dentro de una situación histórica, con ciertas preguntas en mente, y que por tanto ninguna teología es universal y perenne, es decir, igualmente válida en todos los lugares y en todos los tiempos. La teología toma en cuenta primero la realidad para luego teologizar. Y hace un momento me quedé con el pensamiento. Hubo un mexicano que recién murió, hará cuestión de un mes y medio, de apellido Tepo. Él era biblista y él fue encargado, por ejemplo, de ser traductor en muchas ocasiones de algunos proverbios y sobre todo de la nueva versión internacional. Y él era teólogo, sabía hebreo, era muy bueno en su trabajo, y él decía: no te cases con ninguna teología. ¿Por qué? Porque las teologías, a final de cuentas, van a perdurar a lo largo del tiempo, pero no siempre van a ser válidas para todo el tiempo. Y en este sentido, pues vamos a hablar del quehacer teológico, ¿no? No es lo mismo la teología, es decir, la comprensión que teníamos de Dios hace una década y ya hace 2 décadas que en la época actual. No es lo mismo la comprensión de Dios desde una teología en la modernidad, como ahorita lo estamos viviendo en la posmodernidad. Como tampoco va a ser lo mismo vivir a Dios desde la posmodernidad en un lugar con carencias que en un lugar en donde se puede tener o se puede jactar de tener todo. No es lo mismo vivir a Dios en una posmodernidad siendo de tal o de cual continente que siendo del continente opuesto. Es decir, no es la misma comprensión teológica para un europeo que pareciera tenerlo todo que para alguien en África que sufre hambre. No es lo mismo, hablando de esta misma posmodernidad, ¿no? Entonces, la teología y la comprensión de Dios y para la cultura debe de ser distinta. Y aquí en ese sentido quiero platicarles, por ejemplo, Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo alemán del tiempo de los nazis, y él predicaba a Cristo, predicaba la palabra de Dios en la Alemania nazi, y predicaba contra Hitler, y predicaba contra todas estas situaciones de guerra y contra todas estas persecuciones y contra todas estas matanzas, y ya él lo amenazaron de muerte. Entonces lo trajeron a los Estados Unidos a predicar, y él obviamente vivió tranquilo, pero duró muy pocos meses cuando dijo: ¿saben qué? En Estados Unidos no se necesita la palabra de Dios como se necesita tanto en la Alemania. ¿Por qué? Porque en la Alemania se están viviendo momentos complicados y difíciles. Y él regresó a Alemania a volver a ser pastor y a volver a predicar a pesar de las amenazas que recibió. En el Inter que él vivió, escribió un libro que se los recomiendo que lo puedan leer, que se llama La gracia barata, y él hace una comparación entre la no necesidad de Dios cuando se tiene todo y la necesidad de Dios cuando se vive en momentos de suplicio y en momentos extremos, como lo es vivir en medio de una guerra. Terminó siendo ejecutado después de terminar un culto, después de haber terminado una prédica, muy joven, entre los 39 y los 42 años, pero me refiero a esta parte de que, más allá de haber sido teólogo él, más allá de haber comprendido que la teología tiene un método, que revisa la historia, que revisa las realidades, que revisa los presupuestos, que comprende la hermenéutica, el tener una relación vigente con Dios. Y eso es lo que te mantiene a ti como un teólogo actual. Tener una comunión con Dios para poder para poder presentar la palabra. Y entonces hoy vamos a hablar, en este momento vamos a hablar de lo que es el quehacer teológico. Dice esto: mucho de todo lo que creemos en el cristianismo hoy es producto del quehacer teológico que a través de la historia se ha sucedido. Haya sido este bueno o haya sido este malo, lo cierto es que aunque la fe juega un papel fundamental, la teología subyace a lo creído. Y es lo que te comentaba. La teología
es una ciencia muy bonita, media complicada, media rebuscada, que se hace de muchas herramientas adyacentes para poder ejercitarla, pero a final de cuentas está por debajo de lo que tú crees. Está por debajo de la fe que tú manifiestas, está por debajo de la comunión que tú tienes con el Señor, con ese a quien tú vas a empezar a conocer para darlo a conocer a las demás gentes. Entonces, por eso es que iniciando yo te decía, todas las veces que tú y yo escuchamos una prédica es teología. Tal vez hoy tú te vas a dar cuenta más sencillamente de una prédica. ¿Por qué? Porque en una prédica, generalmente quienes predicamos, utilizamos un texto para hablar de todo un contexto, pero sin salirnos del momento histórico. Es decir, nosotros no podemos torcer ese texto para dar a conocer lo que nosotros sentimos o lo que nosotros queremos. Tenemos que darle un sentido histórico, un sentido de realidad y traer ese mensaje del pasado, traerlo al presente para que nos bonifique y para que nos aporte como en aquel momento bonificó y aportó a la cultura, ¿no? Pero hacer teología no es solo abrirse a la riqueza del diálogo con el ayer. Esto es lo que yo te decía. La historia es como si levantara un muerto para traerlo a este presente, ¿no? Es también hacer posible que la creencia cristiana entre en un diálogo competente con la cultura y el pensamiento presente. El teólogo tiene como tarea hacer más comprensible el evangelio en conversación con el pensamiento y la cultura que le toca vivir. En ese sentido, el teólogo está obligado a pensar su época para que el mensaje cristiano se encuentre a la altura del presente y de sus expresiones culturales. Hace un momento te hablaba de los padres o de los primeros padres o de los padres de la iglesia. Ellos estaban basados total y absolutamente en el conocimiento. Para ellos su fe estaba basado en la comprensión del misterio, en el estudio filosófico de las cosas. Para nosotros hoy eso es historia y tendríamos que traer esa comprensión filosófica del pasado para la comprensión posmoderna en el momento en el que estamos viviendo, pero en la cultura en donde nos desarrollamos. En alguna ocasión, hablando de gente que conocemos, Abraham Marín me dijo, Chuy, en una ocasión te voy a invitar a que prediques a la iglesia de Argentina. Y yo dije, sí. Y me dijo, nada más, tienes que conocer el contexto histórico y cultural del lugar a donde vas a predicar. Porque no es lo mismo predicarle a los hermanos de Guadalajara que predicarle a la Argentina. No es el momento histórico igual, no es el momento histórico adecuado, no es el momento histórico y económico que se vive igual en Guadalajara o las mismas carencias, incluso los climas y la cultura no es la misma. Entonces, por eso nosotros tenemos que tropicalizar, es decir, que tener un adecuado mensaje para la cultura en la cual nos estamos desenvolviendo. Entonces, presentar a Cristo, que a final de cuentas es la labor teológica, porque Cristo Jesús es la palabra de Dios y nosotros conocemos a Dios por medio del Hijo. Entonces, conocer al Hijo desde las realidades culturales que vivimos va a ser lo importante y lo impactante. Biblia y teología. La Biblia es la liase de toda teología cristiana. La tarea de la teología es interpretar la Biblia. Un principio fundamental del modo en que la tradición hebraico-cristiana entiende a Dios es que Dios habla y que hay palabra de Dios. No sé si tú me puedas comentar, me puedas decir qué pasa cuando hay una prédica, qué pasa cuando tú estás escuchando una predicación, ¿cómo le pudieras llamar a ese
a ese momento, más allá de decirle una predicación o que el pastor le está diciendo un sermón. ¿Cómo le pudieras decir? Y aquí te quiero comentar, liase es como una liana, es decir, es como esa liana que te lleva de un árbol a otro, si tú fueras hablando de un mono, es un enlace, la Biblia es un enlace de toda la teología cristiana, ¿no? Es un encuentro, es algo que nos acerca, la Biblia es algo que nos acerca a la comprensión de la teología cristiana. Eso sería una liase, ¿no? Viene de liana, de ahí viene esa palabra. No sé si alguien me quiera platicar qué sucede cuando se está escuchando una predicación. Supongo que por ahí, más que prédica o sermón, yo a veces veo que algunos hacen como más que reflexión. Entonces, es una reflexión, es una teología, la reflexión que hace, que está basada en la Biblia. ¿Sería algo así? No sé si es la respuesta. Gracias, hermana Tati. No sé si alguien más nos quiera compartir qué es lo que alcanzan a comprender cuando están escuchando una prédica, cuando están escuchando hablar a un pastor. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en el templo en ese momento en que nosotros estamos escuchando un sermón? Lo pueden escribir en el chat. Y quiero comentarles que lo que sucede en la iglesia, bueno, lo que sucede en el templo, para ser más exactos, cuando se está predicando, está sucediendo un acto divino humano. ¿Por qué? Porque se está hablando de Dios. Y el Espíritu de Dios, el poder de Dios actuando en medio de nosotros, es el enlace entre la divinidad y los seres humanos. Entonces, todas y cada una de las veces que se predica conociendo el contexto, teniendo un objetivo del mensaje que se va a dar, el mensaje es claro, el mensaje es adecuado, el mensaje lleva esperanza, el mensaje es transformador, lo que está sucediendo en ese momento es que sucede un acto divino humano, en donde Dios se presenta, es como si Dios bajase en ese momento para recordarnos lo que su palabra dice, lo que la Biblia dice. Tenemos aquí algo en el chat y dice, es el momento de escuchar a Dios y de tener un momento de unidad y de intimidad con Él. Y dice la hermana Marita, a mí me sucede que siento que es la palabra que necesito por el momento que estoy pasando, por una aflicción. Siento que eso me pasa. Y bueno, esa es la característica de un buen sermón, de una excelente prédica. Cuando nosotros miramos el objetivo y checamos no solamente el objetivo, sino miramos la necesidad de la iglesia, ¿no? Un teólogo checa la necesidad de la cultura de la comunidad en donde vive, pero un, un predicador checa la necesidad de la comunidad en donde se desarrolla. Decía Carbar que él predicaba siempre con el periódico en una mano y con la Biblia en la otra, es decir, que él siempre estaba enterado de lo que estaba pasando alrededor. No se puede desconocer el entorno para hacer teología, porque entonces sería una revelación propia, no sería una revelación de necesidad para la comunidad. A menudo nosotros oímos a personas que dicen, ¿para qué me sirve la teología? Con la Biblia basta. Podríamos decir esto si la Biblia misma fuera un tratado de teología sistémica, pero no lo es. Todos debemos de admitir que no es así, que por un lado podemos hablar de teología en doble sentido, es decir, significa el estudio de Dios de cualquier expresión general, de cualquier expresión específica, pero un ejemplo de teología en un sentido muy general, hay una teología bíblica, pero en un sentido más específico, la teología es un intento de hablar de todas las implicaciones que la revelación de Dios quiere para nosotros, ¿no? En ese sentido,
nosotros no solamente conocemos al Padre por lo que la palabra de Dios dice, conocemos al Padre por las acciones de su Hijo, conocemos al Padre por las acciones de los apóstoles, conocemos al Padre por la plena y sana identificación que hizo Pablo de la cristología, es decir, del comprender al Hijo como un enviado para hacer el enlace entre Dios y nosotros. Le preguntaban los apóstoles, muéstranos al Padre, y Jesús decía, ¿me conocen a mí y no conocen al Padre? Esta tendría que ser una de las columnas y uno de los apoyos que nosotros hemos de tener cuando hacemos o cuando pensamos en hacer teología. A partir de hoy en adelante, tal vez nosotros vamos a traer este peso específico, decir, ay, ahora sé de teología, ahora conozco de teología, pero yo les invito a que nosotros no nos, no nos anclemos en que la teología es un método. Sí es un método y generalmente lo hemos llevado y tal vez lo hemos llevado de forma innata, pero ahora lo vamos a conocer por el método como lo es, por el propio motivo de ser un método. Nosotros conocemos la Biblia, sabemos que hay, sabemos la historia bíblica, conocemos generalmente el momento en el que sucedieron las cosas y podemos emitir una interpretación. Lo que no podemos hacer nosotros, siendo un ejemplo claro, es predicar doctrina cuando tal vez en la iglesia se necesita un mensaje de salvación. Lo que no podemos hacer nosotros es regañar tal vez a la iglesia cuando lo que se necesita es un mensaje alentador. Lo que no podemos hacer nosotros a veces es desconocer, y esto lo da el discernimiento del Espíritu, desconocer lo que las necesidades de la iglesia es. La iglesia necesita de nuestro apoyo, la iglesia necesita de nuestra presencia, sí, pero la iglesia también necesita escuchar la palabra de Dios. Y cuando un predicador se sube al púlpito, yo les decía hace un momento, es un momento divino humano. No podemos desaprovechar ese momento para hablar de nuestra biografía, para hablar de nuestros logros, para, para señalar alguna cosa que no nos parece. Cuando nosotros subimos al púlpito es el momento más adecuado para externar una muy buena teología. Cuando nosotros estamos delante de un grupo de estudio bíblico, es la mejor ocasión, la mejor manera para poner a trabajar nuestro saber y nuestro quehacer teológico. La Biblia es básicamente una historia. Nos cuenta los hechos relacionados con nuestra salvación. Es el punto clave entre la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esto también es una historia. Tal vez nosotros hemos leído libros sobre teología o a lo mejor no lo hemos hecho, pero inmediatamente nos damos cuenta de las distintas doctrinas que están ahí sistematizadas. La Biblia, en sus muchos libros, hablan de la teología, es decir, de la existencia de Dios, pero también hay muchos pasajes que nos presumen de esta existencia y nos demuestran actos de Dios a través de la creación y de la historia. La Biblia no es un libro de reglas, ni de definiciones, ni tampoco es un libro de filosofías, ni de cosas que se le parezcan, ¿no? En ese sentido es que nosotros tenemos que tener especial cuidado cuando vamos a hablar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una acción creadora. Dice aquí para que vayan tomando nota, al hablar acerca de la palabra de Dios, lo primero que tenemos que entender es que la Biblia es la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios, pero es mucho más que la comunicación de Dios. Para nosotros, una palabra es sencillamente una expresión mediante la cual las ideas que están en nuestra mente pasan de la mente a otra persona. Por ejemplo, si digo caballo, quien me oye piensa en un caballo, pero la palabra de Dios
aunque sí nos da a conocer a Dios, hace mucho más que eso. La palabra de Dios es creadora. La palabra de Dios es el poder creador de Dios. Cuando Dios habla, lo que Dios pronuncia salta a la existencia. Es decir, más allá de nosotros poder imaginar algo, cuando escuchamos la palabra de Dios, estamos escuchando un poder creador. Estamos escuchando un poder que transforma. Estamos escuchando un poder que ayuda y que no es limitante. Por eso es que es interesante entender y saber que el quehacer teológico no se limita a la historia, sino que incluye la actualidad de la cultura y que nos incluye a nosotros y a la comunidad en donde nos desarrollamos como parte de un ente social que necesita conocer a Dios de una manera especial. En este sentido, nosotros podemos ver y recordar cómo la palabra ha sido y es una acción creadora, ¿no? Desde el Génesis desde el Génesis vemos esto, en donde dice Dios algo y en el mismo momento de decirlo lo crea. El ejemplo es claro en Génesis 1:3, dice, y Dios dijo, sea la luz, y en ese preciso momento fue la luz. En Juan 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho. Quiero comentarles que, por ejemplo, dice la palabra de Dios que Cristo Jesús estaba ahí, que Cristo Jesús es la sabiduría de Dios ordenando todas las cosas, más allá que diciéndole al Padre lo que tiene que hacer, ordenándole, es decir, dándole orden a todas y cada una de las cosas que nosotros vemos y comprendemos. Isaías 55:11 dice, no volverá a mí vacía, está hablando de la palabra, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. En ese sentido, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es un libro muy diferente a todos los demás libros. ¿Por qué? Porque en todos y cada uno de los libros hay un pacto de lectura. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios ofrece salvación, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y que lo que Él promete, Él lo cumple. Si la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido objeto de su amor al él haber redimido nuestros pecados, nosotros creemos en eso. Y ese es el pacto de lectura, ¿no? En Éxodo nos podemos dar cuenta que hay un pacto de lectura. Si ustedes hacen mi voluntad, si ustedes observan mis mandamientos, si ustedes me aman, si ustedes me rinden culto, si ustedes guardan mis sábados, yo les daré una tierra especial en la cual fluye leche y miel. Ese es un pacto de lectura. La gente de aquel tiempo lo leyó, lo creyó, hizo como dijo el autor y fueron objeto de ese pacto. Es decir, el Señor les cumplió lo que les prometió. En la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar ese pacto de lectura. Y en ese sentido, nosotros no podríamos menos que creer que lo que estamos hablando cuando hacemos teología es una realidad. Y esta realidad está basada en que la palabra de Dios es una acción creadora. La palabra es Dios mismo. El principio del Evangelio de Juan, que acabamos de citar anteriormente, no dice solamente todo lo que ha sido creado mediante este verbo palabra de Dios, sino que también afirma tajantemente que esta es la palabra de Dios mismo, ¿no? Juan 1:1 así lo dice. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, esta acción creadora es Dios mismo. Ciertamente esto nos lleva
a otros dos temas de gran importancia. El primero es cómo se relaciona la palabra con Dios Padre. Juan dice que la palabra era Dios, pero también dice que era con Dios. ¿Cómo hemos de afirmar ambas cosas? El segundo es cómo hemos de entender que esto de que la palabra se hizo carne. Y nosotros lo entendemos claramente en el sentido de que Cristo Jesús es la acción creadora, que Cristo Jesús es la palabra de Dios, porque es la acción creadora del mismísimo Dios habitando en medio de nosotros a través de su Hijo Cristo Jesús. Entonces, ahora la teología está tomando una forma diferente. La teología ya no solamente es un método, la teología ya no solamente tenemos que acercarnos a ella a través del quehacer teológico, que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con conocer la cultura, que tiene que ver con conocer el medio en el cual estamos viviendo, que tiene que hacer una lista de las necesidades, qué es lo urgente, qué es lo importante para aplicarlo primero, sino que ahora la razón por la cual la palabra de Dios hace mucho más que informarnos es que en el sentido estricto, la palabra de Dios es Dios mismo, es Dios creando, es Dios llamando, es Dios redimiendo. Cuando de veras nos encontramos con la palabra de Dios, nos encontramos con Dios, no con palabras o información acerca de Dios. Por eso hace un momento me llamó mucho la atención lo que la hermana Marita decía. Todas y cada una de las veces decía ella que yo escucho la palabra, siento que es algo que necesito en ese preciso momento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos abiertos a escuchar la palabra de Dios. En ese sentido es que nosotros tendríamos que transmitir y creer que lo que estamos haciendo es la palabra de Dios mismo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es capaz de traspasar las coyunturas, de llegar a lo más, a lo más íntimo del centro del ser humano y transformarlo. Algunos teólogos como Karl Barth han tratado de expresar este punto diciendo que la Biblia no es palabra de Dios, sino que viene a ser la palabra de Dios por la acción divina, puesto que muchas personas pueden confundirse o escandalizarse al oír decir que la Biblia no lo es, sino que viene a ser la palabra de Dios. Hay que aclarar lo que esto quiere decir. Quiere decir que la Biblia cerrada no es estrictamente hablando palabra de Dios, no es palabra que actúa. Y por eso es que yo les mostraba hace un momento, esto es la palabra de Dios. Esto que tengo en la mano es la palabra de Dios. Pero si yo la abro y la escudriño, Juan 5:39 dice que ellas dan testimonio de esto que estamos hablando. Las escrituras dan testimonio, entonces necesitamos abrirlas, necesitamos darlas a conocer. Este es verdaderamente el quehacer teológico, escudriñarla para dar a conocer las verdades que a nosotros nos han ayudado a transformar nuestras vidas. La Biblia es palabra de Dios porque mediante la acción del Espíritu Santo nos lleva a la palabra de Dios que es Jesucristo. En la actualidad no es raro ver que hay teólogos que, que no profesan ninguna creencia religiosa, es decir, que no pertenecen a ninguna religión, que no pertenecen a ninguna fe. Son teólogos por el solo hecho de ser teólogos. Y yo te quiero decir en este sentido que nosotros tenemos una ventaja. Al hacer teología, nosotros primeramente contamos con el Espíritu de Dios. Esto nos lleva a conocer verdaderamente la palabra de Dios y nos aleja de la ciencia. En ese sentido, nos acerca, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios nos acercan a Dios mediante Cristo Jesús y no nos deja, y eso no nos permite que seamos más invadidos por la ciencia, como estos teólogos que hoy simple y sencillamente ven a la teología como una ciencia para conocer a Dios, pero no lo ven desde la fe. La ventaja que nosotros tenemos
es que tenemos la palabra de Dios, es que tenemos el Espíritu de Dios y que comprendemos que al escuchar la palabra es Dios mismo actuando en medio de nosotros. Es Dios mismo intercediendo por nosotros, es Dios mismo redimiendo los pecados, es Dios mismo llamando, es Dios mismo actuando en favor de los semejantes, en favor de este mundo que hoy nos damos cuenta que necesita, este mundo necesita hoy mucho, muchísimo de Dios más que antes. Bueno, pues llegamos al final de esta clase y vamos a utilizar este tiempo que nos queda para hacer algunas preguntas y algunas reflexiones al respecto de lo que hemos visto en este día. No sé si hasta este momento, antes de las preguntas, haya algo que no haya quedado claro, que pudiéramos poder aclarar. Y bueno, preguntarles si ustedes ya pudieron hacer alguna de las investigaciones respecto de las palabras que tendríamos que conocer, su significado para una mejor comprensión de esta materia que estamos llevando. Yo todavía no tengo la plataforma cargada con esta materia. No sé si debe ser porque estoy atrasada con la otra materia. Eh, y quería aportar el tema de que usted decía que no es lo mismo venir a dar una prédica acá en Argentina que darlo en otro país. Eso aplica mucho igual en un lugar, o sea, en una congregación, porque no es lo mismo estar dando una prédica a una persona que, bueno, la voy a hacer fácil, a una persona que tiene diferentes estatus social, no es lo mismo. Para uno que tiene la vida casi suelta y para uno que vive golpeándose para resolver su vida. También localmente, todos no reciben de la misma forma la palabra de Dios. Eso me, eso me quedó cuando usted Sí, hablaba de predicar en otros países. así es. Y también hablando de ese ejemplo, no es lo mismo dar una predicación para una congregación que participar el evangelio a una familia o que participar el evangelio a un individuo. En ese sentido, nosotros tendríamos que evaluar que el quehacer teológico, más allá de comprender la historia, más allá de comprender el momento cultural, es saber a quién va dirigido el mensaje que vamos a dar. Eso es una muy importante reflexión, porque esto nos lleva a que la gente, a que aquellos que desconocen o a que aquellos que no conocen al Dios que nosotros conocemos, sea más fácil y más digerible entender el mensaje. Que a final de cuentas el mensaje es igual para todos, pero no va a ser lo mismo participarlo en una congregación que darlo a una individualidad, ¿no? Dice por aquí, yo tampoco la tengo todavía, ok, todavía a lo mejor no está cargada en la plataforma, pero bueno, la próxima semana quiero compartir esto con ustedes, permítanme tantito. Si me pueden decir si ya se está mirando. Sí, se ve el sílabo. ¿Se ve el sílabo? Ok, lo que pasa es que a mí me está apareciendo todavía la pantalla anterior. A ver. Dice, sí, yo tampoco la tengo. Ok, ahí ya tenemos el sílabo, ¿verdad?
dice aquí, estamos hablando de la tarea para la próxima semana, investigar y definir qué es antropología, qué es apologética, qué es atemporal, qué es cognoscitivo, qué es cosmología y qué es credo. Entonces, la próxima semana vamos a definir estas palabras, cuál es su significado. Le mandé también al hermano Marín un diccionario teológico. Ustedes pueden ingresar a la plataforma una vez que ya esté cargada. Hoy en un momento más checo con él que ya esté en línea para que puedan utilizarlo y puedan empezar a aprender esta parte. Y la otra, preguntarles cómo van con la lectura del primer capítulo de Justo L. González. Bueno, esa es una tarea para más adelante. Pero lo que yo sí les invitaría es a que para poder digerir más fácilmente lo que es la teología, pues vayamos adentrándonos en el tema, ¿no? Justo L. González es un historiador de la iglesia cristiana, no de nuestra iglesia, de la iglesia cristiana, pero sabe muchísimo de teología, sabe muchísimo de cristología, sabe muchísimo de misionología y bueno, la ventaja de él es que sus libros son de muy fácil lectura, entonces yo les sugeriría que lo fueran leyendo, que lo fueran digiriendo de manera que podamos ir llevando el mismo ritmo de la clase y preguntarles hasta este momento que Dios te bendiga, hijo, si en este momento nosotros tenemos una comprensión adecuada o está siendo, está siendo pesado, está siendo lleno de muchas definiciones, de muchas situaciones, pero también les quiero comentar que para entender esto de la introducción a la teología, pues es importante comprender las definiciones, es importante tratar de adentrarnos en el quehacer teológico que tiene que ver, pues ya lo habíamos mencionado, con la historia, con la hermenéutica, con todo esto para poder hacer una muy buena teología y contextualizarla, ¿no? No sé si hay, bueno, la hermana Marita me parece que escribió, está muy claro para mí. Perfecto, muchas gracias. No sé si haya alguien más que quiera platicar o que quiera comentar algo. Pasa usted, hermano. Pase, hermana. Adelante. Sí, yo busqué si ya estaba algo en la plataforma, parece que no. Sobre el libro, pues yo creo que ya aparecerá y ya lo podremos leer, a no ser que ya en el transcurso de estas horas ya esté en plataforma. Pero yo ya inicié mi investigación sobre la definición de antropología y apologética, pues queriéndome adelantar un poco, que no sea que las tareas nos vayan a comer el tiempo. Sí, no, mi hermano. y todo está muy claro. Perfecto. Está muy claro. Gracias a Dios. Está entendible. Hermana Irma, ¿nos podría compartir las definiciones que ya buscó? ¿Nos podría compartir en clase las palabras que ya pudo definir? Sí, son dos nada más. Es antropología, es la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. En conjunto, es un conjunto de rasgos que caracterizan a una comunidad humana. Hasta ahí nada más. Sobre antropología. La apologética habla sobre religión, dice, que pretende defender racional e históricamente los dogmas de la fe cristiana. La apologética en teología, filosofía y literatura consiste en la defensa de la fe conforme a una posición o punto de vista. La palabra apologética proviene del griego, que designa la posición de
defensa militar contra un ataque. O sea, habla la apologética de defender, bueno, yo no entiendo, la fe. Perfecto. Acá en este sentido, más que utilizar una defensa como bien decía la definición de un ataque militar o de algo, nosotros estamos llamados a defender la fe que profesamos, y no como un ataque hacia alguien más, sino por el solo hecho de que creemos en Dios y hemos de defender, hemos de proteger esto en lo cual nosotros creemos, porque esto trae salvación al grueso de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, hace un momento mirábamos al respecto del diluvio, que si fue regional o que si fue global, y les quiero comentar y les voy a manifestar. El evangelio es global, el evangelio es para el grueso del orbe. Entonces, nosotros tenemos que defender el evangelio. Ese es el per se, es decir, esa es la razón misma por la cual el evangelio se tiene que hacer con apologética, se tiene que defender. El evangelio es tan vigente hoy en 2023 como lo fue vigente en el siglo I, cuando Pablo decía que él solamente le quedaba esperar la corona porque había alcanzado la carrera de la fe, porque había luchado la buena batalla, y él creía, él tenía claro en la mente que muy pronto iba a volver el Salvador, y tal vez le iba a tocar verlo. Por eso escribió, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que no, seremos transformados. En ese sentido es que nosotros tenemos que seguir defendiendo lo que hoy, después de 2000 años, no ha sucedido. Tenemos que seguir creyéndolo, no como una batalla, sino en el sentido de creerlo y de seguir sintiéndolo y viéndolo vigente. Ese es el llamado de la apologética, ¿no? En la próxima clase vamos a poder hablar un poco más al respecto de estas definiciones que vamos a investigar y que van a ser importantes para la clase y para la lección que estamos tomando. ¿Pregunta más? Bueno, yo creo que ya para hoy ya estará todo en plataforma para empezar a trabajar, sí, porque pues es para el día 2 y pues ya la fecha que estamos, 27, nada más tenemos prácticamente 5 días. Sí. Pues bueno, yo lo checo en unos minutos más con el hermano Abraham Marín, a ver qué me puede comentar al respecto. Y pues no sé si haya alguna cuestión, alguna sugerencia, alguna duda, alguna propuesta, alguna queja, alguna sugerencia. Y si no es así, pues vamos a orar para despedirnos. Vamos muy bien, todo muy claro y como debe ser, ¿no? Profundizando cada punto y para poder entender. Lo que sí va a costar memorizar todo, pero vamos. No. Vamos Perfecto. Esa es la parte que a mí me gustaría. Yo no quiero que memoricen esto. A mí me gustaría que lo comprendieran. ¿No? Vamos a suponer que la definición tiene 5 palabras reencontradas que no comprendo. Pues simple y sencillamente, esa es una manera de aprender. Vamos a suponer, hace un rato yo subrayé o puse en rojo una palabra que dice liase. Entonces, cuando yo vi liase en el libro, dije, pues, ¿qué significa esto? Ha de ser base. Pero no, es muy diferente decir, la Biblia es la base de la relación cristiana, y nosotros es muy diferente a que la Biblia es la liase, es decir, el enlace entre nuestro contexto y el conocimiento de Dios. Es muy distinto, porque una liana, al yo imaginarme una liana, es como que tú te agarras de algo que te va a llevar a un destino, y tener una base, pues es como decir, aquí está la base y de aquí no te mueves. Entonces, yo les comentaba, no sé si se los comenté, pero se los vuelvo a repetir. Platón decía que para que no hablásemos en balde es necesario conocer el significado de las palabras, para no hablar de en balde. Entonces, a mí no me gustaría
y digo, no me gustaría porque yo nunca fui o no soy todavía, ahora que soy estudiante, no soy un estudiante de aprenderme las cosas de memoria. Soy un estudiante que le gusta comprender las cosas más allá de tener grabados aquí los conceptos y los métodos y las fórmulas. Soy un estudiante que le gusta comprender tal vez para qué sirve el A más B entre C igual a tantos. O sea, para mí es más fácil comprender eso que tratar de decirlo de memoria, porque lo puedo saber de memoria, pero no, entonces no sabría para qué se aplica, ¿no? Cuando a veces las cosas las sabemos de memoria, no sabemos en dónde se aplican. Entonces yo les sugeriría esta parte para, no solamente para esta materia, sino para todas las que cursan. Apréndanse las cosas en el sentido de comprenderlas, no en el sentido, aquí en México se dice machetear, es decir, que lo tenemos así como al dedillo, ¿no? Y no omitimos ni un punto ni una coma y lo tenemos como muy aprendido, pero es mejor comprenderlo y es mejor buscarle una aplicación práctica. Quiero preguntarles, además de esta materia, ¿qué otra materia están cursando? La otra materia, ya le digo cómo se llama, Ministerio Pastoral. Ah, ok. Perfecto. Y en este primer año, ¿cuántas materias han cursado o son las dos primeras o van empezando? Por cada trimestre son 2 materias. Ya vamos como 6 materias, creo, si no estoy equivocada. Cierto. Así es. Ok. Dice la hermana Marita que ella está tomando también consejería. Tiene materia de segundo y de primer grado. Ah, ok. Perfecto. Pues fíjense que yo estoy les quiero comentar, yo estoy en los últimos meses del seminario de la Iglesia de Dios aquí en México. Nosotros debimos de haber cursado 3 años, pero en esos 3 años hubo 2 cambios de director y algunas materias ya no se pudieron llevar a cabo, pero nos están pagando esas materias y tardamos 4 meses más en poder graduarnos y poder terminar. Pero sí les invito, es una aventura muy, muy padre esto del conocimiento, esto del estudio, porque a final de cuentas nos da mayor sensibilidad de lo que conocemos y de lo que profesamos. Pues bueno, vamos a despedirnos en oración, que el Señor nos bendiga, que el día de ustedes pueda ser productivo y que haya bendición. Vamos a orar. Excelentísimo Señor, buen Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por que en esta mañana nos has permitido la vida, nos has dado la bendición de la salud, nos has dado la bendición de poder coincidir en este momento para llevar a cabo el estudio, Señor, para una mejor comprensión de tu mensaje, de tu llamado, de lo que es nuestra salvación y para poder comprender mejor, Señor, lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Gracias por hacernos mejores hijos tuyos, no solamente porque estamos estudiando, sino porque comprendemos tu palabra. No solamente porque comprendemos tu palabra, sino porque nos das la oportunidad de reunirnos en los diferentes lugares en donde lo hacemos. Gracias, Padre, por esta libertad. Bendice a cada uno de los alumnos, bendice al director del seminario y derrama de tus bendiciones, Señor, y permite que tu espíritu sobreabunde sobre cada uno de ellos. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te pido esto. Amén. Pues que el Señor nos bendiga grandemente, hermanos. Pueden abrir sus micrófonos y sus cámaras y despedirnos. Gracias, buen día, que día, tengan buena tarde. Igualmente. Pasa usted. Bendiciones para todos. Igualmente, gracias. Excelente su clase, mi hermano.